Entonces, ahora vamos a ver el tema de coser los bolsillos. Yo les sugiero que hagan como un hilván, así, vean como hice, un hilván largo, como para poder orientarse en la ubicación de las trabillas. Bien, nosotros ya teníamos ubicado acá las franjas en las que íbamos a colocar nuestras trabillas, que iban a estar separadas por 2 franjas verdes cada una de ellas. Recuerden que esto ya lo hicimos al principio. Entonces, ahora simplemente vamos a ver, sobre la base verde, bien, sobre la base verde, acá tenemos la hilera de puntos bajos del contorno, bien. Tomemos, por ejemplo, este punto de acá, bien. Contando ese punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Bien, nuestro tapiz medía 54, es decir que vamos a tener 27 puntos para un lado y 27 puntos para el otro. Bien, entonces acá marcan, eso ya lo marcan, o sea, lo marcan acá abajo. Bien, lo marcan acá abajo. Bien, en la hilera 20, en lo que va a ser la columna 27, ahí van a alargar un hilván. Bien, hasta arriba, hasta la última marca que tengan. Es simplemente algo para ir marcando y tener una referencia. No tienen por qué hacerlo punto a punto, o sea, un hilván largo. Bien, en el punto de al lado, bien, van a hacer otro hilván. Bien, porque de acá para acá yo tengo 27, pero de acá para acá yo tengo 27. No tengo un punto en el medio. Bien. Una vez que ya tienen marcado ambos hilvanes en el centro, entonces los de los costados los van a marcar así. Si yo tengo el hilván aquí, bien, en este punto de acá, vamos a marcar los puntos libres que hay entre hilván e hilván. Entonces, no voy a contar cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Es decir, que van a haber 11 agujeritos libres. En el siguiente voy a colocar un hilván y en el siguiente voy a colocar un hilván. Bien, de acá hacia allá no cuento sino que cuento el siguiente, o sea, los puntos libres. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en el siguiente coloco el hilván. Bien, y lo mismo hago hacia el otro lado. Ahora, van a hacer exactamente lo mismo con cada uno de los bolsillos. Bien, los bolsillos tienen menos puntos. Recuerden que si esto tenía 54, bien, los bolsillos tenían 50. Entonces, si nosotros tenemos, acá tenemos el borde de puntos bajos. Ya con rojo no se nota tanto, ¿ven? Si nosotros acá tenemos el borde de puntos bajos, bien, solo como para referencia, acá está el borde de puntos bajos. Si contamos este punto, bien, es 1, 2, 3, o sea, en realidad no hay que contar, sí, hay que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bien, coloco un hilván, en el siguiente coloco un hilván, luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En el siguiente coloco un hilván, en el siguiente coloco un hilván, y luego lo mismo para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En el siguiente coloco un hilván, en el siguiente coloco un hilván, y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bien. Entonces, ya teniendo marcado esto, yo lo que hice fue ya coser el primer bolsillo, solamente el contorno largo. Bien, una vez que estén todos, después hay que coser ambas hileras, bien, en cada uno de estos. O sea, en las ubicaciones de ambos hilvanes hay que coser ambos, bien, para que nos queden los 4 bolsillos bien separados, bien delimitados. Entonces,
Recuerden que yo les dije que quedaban dos hileras libres. Acá nosotros teníamos una marca roja que yo ya la saqué, bien, para poder coser esto, bien. Entonces, teníamos 12, bien, que están acá, bien, y después teníamos dos hileras rojas, dos hileras libres verdes. Y después teníamos el siguiente para la franja de 12. Entonces, ¿cómo lo vamos a colocar esto? Vamos a colocar nuestro bolsillo de modo de que esta parte gruesa, que es donde nosotros teníamos los puntos que hicimos el remate de puntos deslizados, recuerdan que acabamos de este lado de aquí, bien, esto va a ir para el frente, o sea, toda la parte linda de puntos bajos donde se ven las cadenetas, bien, todo eso va a ir hacia el frente. A mí me gusta así, hay gente que lo teje al revés, a mí no me gusta tanto así, me gusta más así, pero bueno, es un tema de gusto personal, bien. Entonces, si yo tenía mi marca roja acá y mi marca roja acá señalando estas dos hileras de acá libres, entonces ahora les voy a indicar, déjenme ver para no andar con un hilo tan largo así, después acá y como que bajo de nuevo. Bien, voy a cortar acá. Entonces voy a enhebrar aquí. Entonces, las franjas, bien, los bolsillos, van a ir ubicados en estas 12 hileras de acá. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bien, la parte superior va a ir ubicada acá. Bien, y la parte inferior va a ir ubicada. Si esta de acá, estas dos tienen que quedar libres, bien, yo voy a coser agarrando las cadenetas, no en esta última donde está la marca, sino en la anterior. De modo de que cuando este bolsillo con la cadeneta se extienda, realmente me deje libre estos dos, ¿bien? Porque si yo lo empiezo a coser justamente donde puse la marca, entonces se me empieza a achicar el espacio verde y yo quiero que se vea un poquito de verde. Y ya tenemos hechas las cuentas de modo de que esto nos dé, ¿bien? Entonces, yo simplemente aquí, bien, paso para atrás. Entonces, acá arriba sí me voy. Mi límite es este de acá arriba, ¿bien? Yo ya voy a sacar este rojo de acá y me voy a meter de acá para atrás. Y yo ya sé que mi límite superior va a ser este. Bien, acá yo tengo que coser contra el borde de la mesa porque si no, no tengo espacio. Yo no sé si realmente la cámara lo va a agarrar o no. Entonces, a ver, me voy a venir acá, voy a tener que adaptar. Acuérdense que yo les dije que tuve que hacer menos, o sea, yo tengo 10 hileras acá para completarlas en 12 hileras de acá, es decir que tengo que adaptar los puntos, bien. Quizás ustedes tengan un poco más de suerte que yo con el hilado que usen. Yo con este tengo que decir que no tuve suerte. Voy a repasar este primer punto, lo voy a volver a pasar para atrás. Bien, entonces en esta hilera donde yo tengo el hilván, es la hilera en la que voy a tener que coser. Y voy a coser lo que voy a coser son estas cadenetas de acá. Bien, yo no voy a tocar aquí el borde de puntos bajos. Lo que voy a coser por la parte exterior, por las cadenetas. Bien. Entonces la idea es que yo voy a tener que ir adaptando porque ya les digo, la parte de acá arriba es mucho más grande que la de abajo. Así que voy a tener que ir adaptando eso. Traten cuando vayan cosiendo de no agarrar el hilván, ¿bien? Porque si no después se les engancha. Igual lo pueden cortar.
pero bien, para que no se enganche, traten de no tocar el hilván con la aguja. Bueno, yo voy a sacar esto, voy a sacar esta hebrita roja de acá, bien. Yo sé que estas dos hileras tienen que quedar libres, por lo tanto yo voy a coser en esta tercera de acá. Es solamente darles esta indicación, después ya ustedes lo hacen. Esto es simplemente coser, realmente no hay una técnica, es como buenamente puedan hacerlo, pero hay que coserlo bien, hay que tomarse el tiempo, bien, si esto es algo que es un detalle que realmente llama mucho la atención en nuestro tapiz, por lo tanto tiene que estar bien cosido, tómense el tiempo de coserlo bien, porque si no queda bien, es que queda muy mal, bien, porque se nota muchísimo. Entonces, a ver, mi marca estaba acá y yo voy a llegar hasta la anterior, como máximo hasta la anterior. Vamos a ver si estoy acá, estas dos libres, y en esta yo ya estoy, por lo tanto yo no tengo que superar esta, porque a la hora que yo ya empiezo a coser esta por acá, bien, este borde ya se encima un poquito, por lo tanto realmente me conviene coserlo acá y no acá, porque es que si no tapo las dos hileras, y no es la idea. Y ahora ya me empiezo a ir para allá. Entonces ya sé que me tengo que mover sobre esta hilera de acá, que no era la hilera en la que tenía la marca, bien, es una más arriba. Acá agarré una hebrita. Bien, entonces ya empiezo a coser por esta hilera de acá. Todo hasta terminar la hilera aquí, bien, y cuando termine esta hilera de acá, con estas cadenetas que hay acá, coso sobre este hilván de acá, y acá ya remato, bien. Entonces la idea es esa, vamos a coser cada uno de los bolsillos grande, sin separar estas partes, o sea, el bolsillo así grande como está, tenemos que coser los 6 bolsillos. Presten atención a las marquitas que hicimos de acá, presten atención a que queden las dos hileras separadas, libres en cada uno de los bolsillos, bien, y cuando hayamos terminado de coser las 6, nos volvemos a encontrar para ver cómo cosemos los bolsillos, bien. Bien amigos, ya estamos de regreso con los 6 bolsillos cosidos y ahora lo que estoy haciendo es coser las partes intermedias, bien. Ya cosí estos 4, este de acá, y voy a dejar este de acá para hacerlo con ustedes y mostrarles qué es lo que estoy haciendo yo. Esto ya lo cosen ustedes como quieran, bien. Yo, por ejemplo, empiezo por el del centro y me voy guiando, o sea, obviamente siempre tienen que coincidir las dos marquitas que dejamos acá con las marquitas que hay acá abajo, bien, para que todos estén alineados. Entonces, por ejemplo, me voy al del centro. Yo sé que es un poco incómodo, no tengo espacio delante de la cámara, así que vamos a hacer lo mejor posible. Yo creo que es por aquí.
Bien, acuérdense que tenemos que tener estas dos hileras libres, por lo tanto vamos a coser la parte superior de nuestro bolsillo, lo vamos a coser contra ese lado de acá, o sea, contra esa hilera. Y nos venimos acá, bien, a este punto que está acá abajo, a ver si se logra ver en la cámara, bien, aquí. Yo más o menos calculo esto y bien, calculo así de hilo, entonces acá corto y dejo un hilo de 10-12 centímetros, lo típico para después poder perder el hilo, bien. Entonces acá yo ya saco esta marca de acá, sé que voy a tener que bajar por esa marca, entonces voy a bajar por toda esta hilera. Entonces voy al siguiente punto hacia abajo y vengo acá y hago que coincida con el siguiente punto del lado, en el lado de atrás, bien. Y así voy bajando punto a punto y tengo que hacer coincidir adelante y atrás. Aquí ya puedo sacar el hilo de abajo. Yo empecé por el lado de acá e iba cortando de a tramos el hilván que hice, bien. Entonces ahora me está quedando lo último del hilván acá. Acá se me quedó enganchado en una hebrita. Me equivoqué de hilera atrás. Bien, es lo que tiene, digo. Está un poco complicado estar trabajando adelante y hacia atrás, pero bueno, tienen que armarse de mucha paciencia, bien, para que esto quede bien. Ya termino de sacar el hilván. Y acá ya llego a la parte de abajo. Bien, entonces cruzo al otro lado, o sea, cruzo un punto para allá y empiezo a subir haciendo exactamente lo mismo. Cuando llegue a este lado de acá, le doy 2 vueltas, bien, para que esta parte de acá quede bien reforzada, cosa que el bolsillo se pueda abrir sin que se descosa de acá.
Entonces ya después al final hay que esconder todos estos hilos. Bien, vean cómo bajo por una de las hileras donde estaba el hilván, cruzo en la parte de abajo, subo por la siguiente hilera y después le doy 2 vueltas acá. Entonces acá ya después hacemos un nudo y perdemos los hilos. Yo creo que los hilos todavía no he escondido ninguno, creo que los voy a perder por acá por la parte verde. Simplemente los voy a meter entre el sándwich que queda de verde y rojo, los meto por ahí y los dejo perdidos ahí adentro. Bien, entonces nada, vamos a terminar de coser esto y después ya nos encontramos para empezar a hacer las partes 3D de nuestro proyecto. Bien amigos, ahora vamos a hacer el hocico. Para aquellos que ya hayan hecho el tapiz de la jirafa, este va a ser una ampliación de ese hocico. Bien, así más o menos ya tienen una idea de por dónde vamos a ir con ese tema. Bien, entonces vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. Recuerden que el primer punto bajo lo vamos a empezar en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5 y en el último punto vamos a hacer un aumento triple, que son 3 puntos en el mismo punto. 1, 2, yo aprovecho acá para pasar el hilo hacia atrás, bien, y 3. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. El último que fue el del aumento lo hicimos acá, por lo tanto el siguiente va a ser en este punto de acá. Vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Bien, y en el último punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en un punto. 1 y 2. Bien, ahora colocamos nuestra marca. Hemos terminado con la ronda número 1 con 14 puntos. Bien, en la siguiente ronda vamos a hacer en el primer punto es este que está acá. Bien. Ah, me olvidé de decirles que estoy tejiendo con este color para que se vea mejor, bien, pero ustedes ya lo habrán visto en la foto que yo publiqué en Instagram del backstage de lo que estaba haciendo. El hocico en mi caso va a ser de este color. Bien, entonces en la hilera número 2, en la ronda número 2, en el primer punto vamos a hacer un aumento que son 2 puntos en el mismo punto, o sea, 1 y su aumento. Después vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Luego vamos a hacer 3 aumentos, bien, un aumento, aumento y aumento. Entonces tenemos un punto y su aumento, segundo punto y su aumento, tercer punto y su aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y en los 2 últimos puntos que quedan, en cada uno de ellos vamos a hacer un aumento. Así que un punto y su aumento, el segundo punto y su aumento. Bien, pasamos toda la marca para adelante. Hemos terminado la segunda ronda con 20 puntos. En la hilera, en la ronda número 3, en el primer punto vamos a hacer un aumento, es decir, un punto y su aumento. Luego vamos a tejer 5 puntos bajos.
1, 2, 3, 4, 5, bien. Y ahora vamos a hacer una serie de repetición. Cuando yo digo serie de repetición, es algo que se va a repetir una cantidad de veces, bien. Esa serie de repetición se va a repetir 3 veces y va a ser de un aumento en el primer punto y un punto bajo en el segundo, bien. 3 veces. Entonces, un aumento en el primero y un punto bajo en el siguiente. Va un aumento en este y en el siguiente un punto bajo. Van 2. Un aumento en este, un punto bajo en el siguiente. Van 3. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a hacer la misma serie de repetición anterior de aumento, punto bajo, 2 veces. Así que en el primer punto hacemos un aumento, en el siguiente hacemos un punto bajo, van 1. En este punto hacemos un aumento, en el siguiente hacemos punto bajo, van 2. Bien, pasamos la parte superior de la marca para atrás. Hemos terminado la ronda número 3 con 26 puntos. La ronda número 4 vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2. En el siguiente punto hacemos un aumento. Ahora hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. Y lo vamos a repetir 3 veces. Así que un punto bajo, segundo punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Va 1. En este punto un punto bajo, en el siguiente un punto bajo, en el siguiente un aumento. Van 2. En el siguiente un punto bajo, en el siguiente un punto bajo, en el siguiente un aumento. Van 3. Ahora hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a hacer la misma serie de repetición anterior de 2 puntos bajos, un aumento, pero 2 veces. Así que un punto bajo aquí, un punto bajo aquí y en el siguiente un aumento. Va 1, un punto bajo aquí, un punto bajo aquí y en el siguiente un aumento. Van 2. Bien, pasamos la marca para adelante. Hemos terminado con la ronda número 4, hemos terminado con 32 puntos. En la ronda número 5, en el primer punto hacemos un aumento, que son 2 puntos en un punto. Luego hacemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Bien, ahora hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a hacer series de repetición de aumento, 3 puntos bajos. Todo eso lo vamos a repetir 3 veces. O sea, en este punto un aumento y ahora 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Van 1. En este punto un aumento y ahora 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Van 2. En este punto un aumento y ahora 3 puntos bajos. 1, 2,
3, van 3. Ahora hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a repetir la misma serie de repetición de aumento 3 puntos bajos 2 veces. Bien, entonces en el primer punto hacemos un aumento, luego hacemos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, va 1. En el siguiente punto hacemos un aumento y luego hacemos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, van 2. Pasamos la marca para atrás, hemos terminado la ronda número 5 con 38 puntos. En la ronda número 6 vamos a tejer 38 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 37 y 38. Bien, enderezamos un poquito la labor, ya empieza a tomar forma curva, la forma del hocico. Pasamos la marca hacia nosotros. Bien, ahora vamos a tejer. Hemos terminado con 38 puntos. Ahora vamos a hacer 3 aumentos. Así que un punto y su aumento. Segundo punto y su aumento. Tercer punto y su aumento. Ahora vamos a tejer 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahora vamos a hacer 6 aumentos. 1 y su aumento. Segundo y su aumento. Tercero y su aumento. Cuarto y su aumento. Quinto y su aumento. Sexto y su aumento. Ahora vamos a tejer 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y ahora en los 3 puntos restantes vamos a hacer un aumento en cada punto. 1 y su aumento. 2 y su aumento. 3 y su aumento. Bien, pasamos la marca para atrás. Hemos terminado la ronda 7 con 50 puntos. Ahora en la ronda número 8 vamos a tejer 23 puntos. 1, 22, 23. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en un punto. 1 y su aumento. Y ahora vamos a tejer 24 puntos bajos. 1, 23 y 24. Bien, en el siguiente punto hacemos un aumento, que son 2 puntos en un punto. 1 y su aumento. Y ahora tejemos 2 puntos bajos. 1 y 2. Bien, ahora rematamos la pieza. Como siempre, acá tenemos tejido en espiral. Para rematar la pieza, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Bien, sacamos hilo, el hilo que sea largo.
y lo suficiente como para poder coser todo el borde, o sea, todo el contorno del hocico, bien, a la cabeza del reno, al tapiz, bien. Si se quedan cortos no pasa nada, siempre pueden agregar hilo, bien. Entonces cortan, sacan, y acá lo que hacemos es rematar con punto invisible. Nosotros ya vimos en el tema de cuando hicimos los bolsillos del tapiz, ya vimos el tema del punto invisible, bien. Entonces, si nosotros terminamos acá con el punto deslizado, vamos 2 puntos hacia adelante y vamos del frente hacia atrás tomando las 2 hebras del punto. Entonces, si esta lazada que acabamos de pasar está saliendo de este punto de acá, nos metemos en ese punto por arriba, tomando una hebrita del punto de abajo para darle firmeza o consistencia al punto, y cerramos de modo que todo el conjunto tenga el mismo tamaño del resto de las cadenetas. Entonces, de ese modo queda perfectamente rematada nuestra pieza, que no se sabe dónde empieza ni dónde termina. Bien, entonces ahí ya pasamos. Estamos del lado interior de la pieza, pasamos por las 2 lazadas de cualquiera de estos puntos que tengamos ahí, el más cercano. Bien, pasamos hacia adelante, hacia el frente de la labor, y ya lo dejamos esto en preparación para coser la pieza a nuestro tapiz. Bien, ahora vamos a ver la nariz. Bien, amigos, para coser la nariz obviamente va a ser con rojo. En mi caso yo quiero que mi reno sea Rudolf, entonces va a tener la nariz roja, bien. Pero ustedes ya lo hacen del color que quieran. Voy a emplear la misma lana que utilicé para hacer el hocico, bien. Así que hacemos un anillo mágico, de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo, colocamos la marca. En la ronda 1 hemos terminado con 6. En la ronda número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. Bien. Uy. Uno y su aumento. 2 y su aumento. 3 y su aumento. 4 y su aumento. 5 y su aumento. Y 6 y su aumento. Bien, pasamos toda la marca para adelante. Ahora en la ronda número 3 vamos a hacer series de repetición de 3 puntos bajos y un aumento. Bien, y lo vamos a repetir 3 veces. O sea, 3 puntos bajos, 1, 2, 3, y en el siguiente punto un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Y volvemos a repetir la secuencia. 3 puntos bajos, 1, 2, 3, y en el siguiente punto un aumento, van 2, y volvemos a repetir. 3 puntos bajos, 1, 2, 3, y en el último punto un aumento, 1 y su aumento, van 3. Bien, enderezamos la labor.
Bien, ya hemos terminado la ronda número 3, pasamos la parte superior de la marca hacia atrás, hemos terminado con 15 puntos y ahora en la siguiente ronda vamos a hacer 15 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 14 y 15. Bien, acá sacamos la marca. Hemos terminado con un escalón, por lo tanto en el siguiente punto vamos a rematar con un punto deslizado. Bien, cortamos hilo suficientemente largo como para poder coser esta pieza al hocico. Bien, cortamos, sacamos y luego rematamos con punto invisible tal como vimos en el hocico. Es decir, que si salimos de acá con un punto deslizado, no vamos al primer punto, sino que vamos al segundo punto y ahí nos metemos hacia atrás y damos toda la vuelta de la lazada para generar acá encima una cadeneta. Bien, entonces así nos quedamos con esta situación. Bien, luego ya pasamos, como hicimos lo mismo que en el hocico, pasamos la hebra de adentro hacia afuera y ya la dejamos en preparación para poderla coser al hocico. Entonces vamos a ver ahora lo que es la posición del hocico en la cabeza del reno. Fíjense que nosotros acá tenemos la cabeza y el cuerpo. La idea es que vamos a posicionar el hocico de modo de que en esta parte de acá alcance este ancho de acá. Después acá no necesitamos que esto se explaye ni se estire para llegar acá a los bordes. No es la idea. Bien, entonces simplemente esto lo van a coser. Bien, acá sí va a llegar a cada uno de estos puntitos antes del verde y luego se va a proyectar hacia abajo lo que se tenga que proyectar. Bien, esto va a ir relleno con un poco de guata, no mucha guata. Por lo tanto, esto que no vaya plano. Bien, esto tiene que ir gordito, pero no demasiado gordito. Este tema de cómo coser estas piezas, nosotros ya lo hemos visto en el tutorial del hipopótamo y en el tutorial de la jirafa. Por lo tanto, los invito, por ejemplo, al tutorial de la jirafa. Acá les dejo el enlace para que vean cómo se coloca, cómo se cose esta pieza a la cabeza. Bien, nos vemos cuando hayamos terminado. Recuerden de ponerle un poquito de guata, no demasiado, porque si esto lo dejan muy inflado, el tapiz tiende a encarrujarse, bien, para soportar todo lo gordo que hay acá. Entonces, no, que mantenga esta forma natural que tiene ya con los puntos y los aumentos que tiene, bien, que mantenga esta misma forma, o sea, esto así relleno sería perfecto. Bien, nos vemos cuando hayan cosido el hocico a la cabeza. Bien amigos, ya estamos de regreso, hemos cosido el hocico y ahora tenemos que coser la nariz. Bien, esto es un tema de gusto personal, ustedes ya tienen que decidir dónde quieren la nariz, si la quieren aquí bien centrada, así va a quedar un poco medio payaso, pero bueno, es un tema de gusto, bien. Yo particularmente la voy a poner un poquito más para arriba. Digamos que si la cadena de cadenetas con la que empezamos, en torno a la cual empezamos a generar el hocico, esta es la cadena de cadenetas, yo creo que, déjenme meter la cabeza aquí. Bien, si la cadena de cadenetas es acá y esta es la primera hilera, yo creo que la parte de abajo de la nariz va a llegar como muy abajo a esta altura. Bien, la forma de coser esto es igual a como se cosió el hocico. Así que nada, los dejo ahora en eso, nos vemos al final. Dejen, si les queda hilo, no lo corten, bien. Porque tenemos que hacerle la rayita hacia abajo de la nariz. Bien, entonces nada, ya saben lo que tienen que hacer. Nos vemos cuando hayamos terminado de coser la nariz. Bien amigos, ya estamos de regreso con la nariz de Rudolf colocada. Me gustó darle un toque diferente y le hundí un poquito así la nariz en el centro. Bien, pasé el hilo de acá hacia acá, lo pasé por abajo, lo pasé en el centro mismo. Bien, ahí
le pasé una hebrita hacia la hilera de arriba y todo eso fui dándole vueltas, o sea, todas esas vueltas las hacía pasar por acá, ¿bien? Entonces de ese modo logré que la punta de la nariz quedara un poco metida. Me parece que queda como muy tierno, como más tipo osito, pero eso es un tema de la caracterización que ustedes le quieran dar al personaje, ¿bien? O sea, le pueden dejar su nariz así repomponchita, que también queda linda. Quise probar algo distinto. Es el momento para probar. Bien, bueno, ahora vamos a hacer las orejas. Acá yo ya tengo las dos orejitas. Preparen su aguja y vamos a hacer un anillo mágico. De 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo, colocamos la marca. Bien, en la siguiente hilera vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento. Bien, así que en el primer punto hacemos un punto bajo y en el siguiente hacemos un aumento, que son 2 puntos en un punto. Y volvemos a repetir un punto bajo y en el siguiente un aumento. Y volvemos a repetir un punto bajo y en el siguiente un aumento. Voy a cerrar un poquito más el anillo. Bien, voy a enderezar porque esto ya tiende a formar una copita. Bien, pasamos la marca para adelante. Hemos terminado con 9 puntos aquí. Vamos a tejer 9 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pasamos la parte superior de la marca hacia atrás. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. El primer punto bajo es el que queda debajo de la marca. Bien, aquí. 1, 2, un aumento y volvemos a repetir. 1, 2, un aumento y volvemos a repetir. 1, 2 y un aumento. Bien, pasamos la marca hacia nosotros. Aquí hemos terminado con 12 puntos. Vamos a hacer en la hilera número 5, vamos a hacer 12 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. 1, 11 y 12. Pasamos la marca para atrás. En la hilera número 6 vamos a hacer series de repetición de 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 1 aumento y volvemos a repetir. 1, 2, 3, un aumento y repetimos una última vez. 1,
2, 3, un aumento. Pasamos la marca hacia adelante. Ahora hemos terminado con 15 puntos. Ahora vamos a hacer 2 rondas de 15 puntos. Bien, un punto sobre cada uno. 2 rondas, las rondas 7 y 8. 1, 2, 14 y 15. Bien, pasamos la marca para adelante. Ahora en la ronda número 9 vamos a hacer series de repetición de 3 puntos bajos, una disminución. Las disminuciones son disminuciones invisibles. Así que un punto bajo, 2, 3, y para hacer la disminución invisible agarramos la hebra delantera del primer punto, la hebra delantera del segundo punto, tomamos lazada, pasamos por esas 2 hebras, tomamos lazada y cerramos. Esa es una disminución. Y volvemos a repetir la serie. 1, 2, 3, una disminución invisible, 1, 2, 3, una disminución invisible. Bien, pasamos la marca para atrás. Ahora en la próxima hilera, acá tenemos 12 puntos. En la próxima hilera vamos a hacer 6 disminuciones. Una, 5, y con los 2 últimos puntos hacemos la sexta disminución. Bien, acá tenemos 6 puntos en total. Ahora lo que hay que sacar es la marca. Yo no les recomiendo que saquen, cuando tienen un puntito nada más, sí, pueden sacar, bien. Pero cuando tienen varios puntos, no traten de sacar de golpe, porque si estuviera enganchada la marca de hilo, estuviera enganchada en algún punto, les destroza la labor. Entonces, habría que sacar punto por punto. De ese modo nos aseguramos. Si estuviera enganchada en algún punto, directamente cortamos y ya está. Bien, entonces ya cuando nos queda un puntito nada más, hacemos la prueba. Si sale fácilmente, sacamos. Bien, entonces ahora vamos a apretar sándwich. Bien, vamos a hacer un sándwich acá. Vamos a poner este último punto que tejimos, lo vamos a poner bien sobre la derecha. Y vamos a unir esta parte con la parte trasera con 3 puntos bajos. Entonces nos metemos en el primer punto, siempre agarrando las 2 hebras del punto. Y en el punto de atrás pasamos punto bajo, 1. Nos metemos en el siguiente punto, siempre agarrando las 2 hebras del punto. Agarramos el siguiente punto, las 2 hebras, 2. Y este de acá, agarran esta parte y se meten así al costado, bien, para forzar ahí el punto. 3. Bien, entonces acá directamente cortan, dejan un hilito medio largo, no muy largo, unos 20 centímetros va a sobrar. Cadeneta al aire y cierran. Bien, y con esto ya se da por terminada la oreja, así que hacen 2. Bien amigos, ahora vamos a hacer los cuernitos. Para ello vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obviamente los cuernitos son en marrón, lo que pasa es que no lo trabajo en marrón delante de la cámara porque si no, no van a ver bien. Cerramos el anillo, colocamos la marca
Bien, y ahora vamos a hacer 2 hileras de 6 puntos, es decir, de un punto sobre cada punto, 2 hileras. Es medio incómodo porque se trabaja en chiquito, pero bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá giramos la labor bien para enderezarla. Pasamos la marca para adelante y hacemos la segunda ronda más de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, acá sacamos la marca, aprovechamos y cortamos el hilo del anillo mágico, pero le dejamos un cabito. Bien, le dejamos ahí un poquito y con nuestra pinza lo introducimos. Eso hace un poquito las veces de relleno, si bien los cuernitos no van a ir rellenos, pero dejamos esto ahí. Bien, y ahora como tenemos un escalón acá, vamos a rematar la pieza. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, paso y paso. Bien, cortamos aquí no muy largo, 5 centímetros. Bien, sacamos, estiramos así ese nudo, bien, o lo apretamos, digamos, el nudo, y o bien enhebramos la aguja lanera y pasamos este hilo hacia adentro, o podemos hacer así y pasamos el hilo para adentro. Bien, y guardamos este hilito aquí adentro. Voy a cortar el exceso. Entonces, de esta pieza necesitamos 2. Yo ya tengo hechas las 2. Bien. Ahora vamos a hacer una tercera pieza. En estas de acá teníamos el anillo mágico de 6 puntos bajos y teníamos 2 hileras de 6 puntos bajos. Vamos a hacer lo mismo pero con 3 hileras de puntos bajos. Bien. Entonces aquí lo que hacemos es, sacamos la marca, cortamos el hilo del anillo mágico, bien, y lo metemos ahí un poquito en el fondo. Y bajamos este escalón haciendo un punto deslizado en el siguiente punto. Bien, pero no cortamos el hilo. Entonces ahora vamos a unir esta pieza y una de estas piezas pequeñas. Bien, yo siempre aprovecho a unirlas por acá, que es por donde rematamos con punto deslizado. Siempre se ve un poquito más el agujerito, que fue por donde pasé la hebra hacia adentro. Bien, entonces nos metemos ahí y vamos a unir estas dos piezas con punto deslizado, es decir que paso y paso. Ahí colocamos nuestra marca y vamos a hacer todo el contorno de las dos piezas, es decir que nos tiene que sumar 12 puntos. Bien, el punto deslizado yo lo hice en este de acá. Empiezo a tejer el punto bajo en el siguiente. 1, 2, 3, 4,
5 y acá hago el sexto. Con eso ya terminamos esta parte de acá y ahora tengo que tejer 6 más acá. Bien, el punto deslizado está acá, vamos al siguiente punto. 7, 8, 9, 10, 11 y el último punto antes de la marca, 12. Bien, si por ahí a ustedes les diera algún punto más, 13 o algo así, lo que hacen es, antes de terminar, hacen una disminución para forzarlo a 12 puntos. Bien, la idea es tener 12 puntos. Entonces, aquí hemos terminado, déjenme ver, bien, ahora en la siguiente ronda vamos a pasar toda la marca para adelante hacia nosotros. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, una disminución. 1, 2 y acá disminución, disminución invisible. Y volvemos a empezar. 1, 2 y aquí disminución invisible y ahora la última repetición, 1, 2 y con los últimos 2 puntos hacemos la disminución. Bien, pasamos la parte superior de la marca hacia atrás. En la siguiente hilera vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, una disminución. Déjenme ver dónde va el punto bajo. El punto bajo viene acá. Bien. Hacemos un punto bajo. Una disminución. Es muy incómodo trabajar en esto, pero bueno, se termina rápido. Un punto bajo, una disminución y un punto bajo, y en los dos últimos puntos una disminución. Bien, acá hemos terminado con 6 puntos. En la siguiente ronda vamos a pasar la marca hacia adelante. En la siguiente ronda vamos a hacer un punto sobre cada punto, es decir que vamos a tener un total de 6. Bien, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, pasamos la marca para atrás y en la siguiente hilera vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Bien, y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, paso y paso. Y ahora nos vamos a unir con la otra piecita que faltaba. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Nos unimos en la otra piecita por aquí.
y nos unimos con un punto deslizado. Acá ya vamos a sacar esta marca, ¿bien? Nos unimos con un punto deslizado, paso y paso, bien, y ponemos la marca. Y ahora vamos a hacer 12 puntos bajos, bien, en todo el contorno. O sea, vamos a repetir básicamente lo mismo. Va a haber unas modificaciones, pero al principio es lo mismo. Bien, o sea, si acá hicimos el punto deslizado, acá empezamos a tejer el primer punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, está medio apretado. Bueno, 6. Con eso completamos esta parte de acá. Bien, acá no sabíamos, en la otra parte acá tenemos el punto deslizado, así que el primer punto bajo viene acá. Bien, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, igual que en el caso anterior, si hubieran terminado con 13 o algo así, entonces en los últimos dos puntos hacen una disminución, ¿va? Y fuerzan a 12. Bien, pasamos la marca para adelante. En la siguiente hilera vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos o una disminución. 1, 2, 3, disminución, 1, 2, disminución, 1, 2, disminución. Pasamos la parte superior de la marca hacia atrás. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, una disminución. Un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución, un punto bajo, y una disminución. Bien, acá hemos terminado con 6 puntos. Ahora vamos a hacer 3 hileras de 6 puntos, de un punto sobre cada punto. Nos vemos al final. 5 y 6. Bien, entonces aquí terminamos, quitamos la marca. Bien, y lo que vamos a hacer es que apretamos tipo sándwich. Dejamos el último punto bien sobre este borde de acá. Y ahora vamos a unir con 2 puntos bajos.
Entonces agarramos siempre las dos hebras de cada punto, ¿bien? Aquí y voy atrás, agarro uno, en este punto voy al de atrás, 2. Bien, cortamos un hilo larguito de unos 20 centímetros para estar con comodidad. Hacemos cadeneta al aire y cerramos. Bien, ¿qué es esta situación? Entonces tienen que hacer 2 unidades. Bien amigos, vamos a armar entonces ahora la cabeza de nuestro reno. Ponemos primero los cuernitos y luego ponemos las orejas. Bien, los cuernitos. Ustedes vean que acá tenemos esta última hilera de puntos bajos y luego viene este escalón. En ese escalón es que vamos a poner los cuernos. En ambos casos. Bien, entonces es muy sencillo. Esto tiene, recuerden que acabamos de rematar con 2 puntos bajos, entonces se cosen esos 2 puntos y luego proyectamos hacia atrás para fijar un poco por acá, por atrás, esta punta, por ejemplo, para que no se vaya a la hora que esté colgado el tapiz, para que no se venga el cuernito para adelante. Bien. Siempre tomando las dos, es como se cosió todo, bien, siempre tomamos las 2 hebras del punto, es que yo sé que no se ve con color oscuro, tomamos las 2 hebras del punto, de atrás hacia adelante, ¿no? Y con eso ya queda cosido. Pasamos aquí para atrás y vemos si le vamos a dar algún tipo de gestualidad, si dejamos los cuernitos bien parados, bien paraditos así. Ahí ya eso es un tema de decidir qué es lo que ustedes quieren. Yo creo que le voy a dar una ligera inclinación. Bien. Pasamos la hebra para atrás y dándole la inclinación que queremos a los cuernitos, ya lo que hacemos es venimos por acá y vamos agarrando la parte de acá atrás del cuernito. Bien. Yo voy tocando y sé por dónde voy pasando. Y ahora me muevo así por puntos contiguos, para que no queden hebras largas atrás, y entonces me meto por la otra parte del cuernito. ¿Ah? Entonces ahí el cuernito queda fijo por unos puntitos. Bien, y esa es la idea de los cuernitos. Y luego se pierde el hilo. Bien, que el hilo lo podemos meter por la parte verde, retorcerlo y pasarlo por la parte marrón y perderlo dentro de lo marrón. Bien, que quede perdido dentro de lo marrón. Bien, así no andamos ensuciando por atrás el tapiz. Entonces, del mismo modo que pusimos esto, va a venir acá. También vamos a poner las orejas, bien, donde quieran. Un poquito más arriba, pegado a los cuernitos, un poquito más abajo, donde ustedes quieran. Entonces ahí
cosen con 3 puntos porque las orejas las rematamos con 3 puntos y luego van por la parte de atrás de forma superficial para poder poner un puntito acá atrás para que la oreja no se esté abriendo. Bien, eso es todo. Así que nos vemos cuando hayamos terminado de colocar todas las piezas de la cabeza.